La política comparada, pugnas modélicas y crisis de los sistemas políticos modernos. La política comparada se ha consolidado como una de las ramas centrales de la ciencia política, al ofrecer marcos conceptuales y metodológicos para comprender la diversidad de sistemas políticos en el mundo. En el contexto contemporáneo, caracterizado por profundas transformaciones institucionales y sociales, resulta indispensable analizar las tensiones que atraviesan los estados y las formas de gobierno. En este sentido, Jorge Velázquez, 2010, en Política comparada ante las grandes pugnas modélicas, crisis y transformación de los sistemas políticos modernos, identifica los principales desafíos de los sistemas políticos actuales, destacando las pugnas entre democracia y autoritarismo, la crisis del Estado-nación frente a la globalización, así como la transformación de los regímenes modernos. Estas reflexiones permiten reconocer que los sistemas políticos no son estructuras estáticas, sino entidades dinámicas en constante adaptación. El presente video tiene como propósito analizar las ideas centrales expuestas por Velázquez, complementándolas con aportaciones con otros autores como Roberto Dahl, Giovanni Sartori, Juan Linz y Aaron Liebhardt. Se busca cómo mostrar la política comparada constituye una herramienta imprescindible para comprender la crisis y transformación de los sistemas políticos modernos. La política comparada y su objeto de estudio. Velázquez plantea que la política comparada tiene como objeto de estudio el análisis sistemático de las instituciones políticas, los procesos de poder y las relaciones entre el Estado y la sociedad. Este enfoque se centra en la comparación entre diferentes casos para identificar regularidades, contrastes y explicaciones generales. Giovanni Sartori, por otra parte, refuerza esta visión al señalar que el modelo comparado permite distinguir entre las diversas formas de gobierno y evaluar su desempeño, evitando caer en generalizaciones abstractas. Del mismo modo, Arnold Liebhardt demuestra cómo el análisis comparado de democracias permite establecer patrones de funcionamiento institucional y valorar el impacto de las reglas en la gobernabilidad. Las grandes pugnas modélicas. Uno de los aportes más significativos de Velázquez es la identificación de las grandes pugnas modélicas que marcan el rumbo de los sistemas políticos modernos. Entre ellas destacan democracia contra autoritarismo. Mientras que algunos estados consolidan instituciones democráticas, otros experimentan regresiones hacia formas autoritarias o híbridas. Juan Linz subraya que los regímenes autoritarios se mantienen al limitar las libertades políticas y controlar la participación ciudadana. Estado-nación versus globalización. La integración económica y política ha erosionado la soberanía clásica de los estados, obligándolos a ceder competencias a organismos internacionales o bloques regionales. Esta tensión redefine la noción de soberanía y la capacidad de autodeterminación de los estados. Y por último, modernidad política versus nuevas formas de gobernanza. Las transformaciones tecnológicas y sociales han dado lugar a nuevas dinámicas de participación ciudadana, como el uso de redes sociales y los movimientos sociales transnacionales. Estos fenómenos reconfiguran la relación entre gobernantes y gobernados, exigiendo mayor apertura e innovación institucional. La crisis de los sistemas políticos modernos. Velázquez enfatiza que los sistemas políticos modernos enfrentan una crisis estructural que se manifiesta en la pérdida de legitimidad de las instituciones tradicionales, la desconfianza hacia los partidos políticos y la emergencia de liderazgos populistas. Esta crisis se explica en parte por la incapacidad de los estados para responder en materia efectiva a las demandas sociales en un contexto globalizado. Por su parte, Robert Dahl advertía que la democracia requiere condiciones mínimas de pluralismo, competencia y participación, las cuales se ven erosionadas cuando los gobiernos no garantizan espacios efectivos de inclusión. Asimismo, el debilitamiento de los partidos como canales de representación ha generado un vacío que es ocupado por movimientos sociales o liderazgos personalistas, lo que incrementa la volatilidad política. Ejemplos recientes de esta crisis se observan en América Latina, donde diversos países enfrentan la erosión de sus instituciones democráticas, mientras emergen discursos que cuestionan el orden liberal, la combinación de desigualdad social, corrupción y debilidad institucional, y refuerzan la percepción de ineficacia estatal.
Transformación y adaptación de los sistemas políticos. Frente a la crisis, Velázquez sostiene que los sistemas políticos modernos se encuentran en un proceso de transformación. Este proceso incluye la emergencia de regímenes híbridos, la diversificación de los canales de participación ciudadana y la redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad. En este marco, Dahl propone la noción de poliarquía para referirse a las democracias, que aunque imperfectas permiten grados variables de participación y oposición. Por su parte, Liebhardt muestra que la democracia puede adoptar diferentes formas, ya sea mayoritaria o consensual, lo que evidencia la capacidad de adaptación de los sistemas políticos. Además, la transformación no se limita al plano institucional, sino que también implica un cambio en las formas de interacción política. El auge de las redes sociales y de los movimientos ciudadanos ha alterado los mecanismos tradicionales de mediación política, generando nuevas oportunidades de participación, pero también nuevos riesgos para la estabilidad democrática. Conclusiones. El análisis de Velázquez permite comprender que la política comparada no solo estudia instituciones en abstracto, sino que examina las pugnas modélicas y las transformaciones que atraviesan los sistemas políticos modernos. La crisis de legitimidad, la tensión entre democracia y autoritarismo y los efectos de la globalización muestran que el Estado y sus instituciones deben adaptarse constantemente. Complementando la perspectiva de Velázquez con autores como Dahl, Sartori, Linz y Liebhardt, se observa que la política comparada constituye una herramienta esencial para identificar patrones, explicar dinámicas de poder y proponer soluciones a los retos actuales. En conclusión, la disciplina se reafirma como un campo indispensable para comprender y transformar los sistemas políticos en un mundo en constante cambio. Fuentes de consulta. Dahl R. 1971. Poliarquía. Participación y oposición. Universidad de Yale. Liebhardt A. 1999. Patrones de democracia, formas de gobierno y actuación en 36 países. Universidad de Yale. Linz J. 2000. Regímenes totalitarios y autoritarios. Landreiner Publishers. Sartori G. 1997. Ingeniería Constitucional Comparativa. NYU Press. Velázquez J. 2010. La política comparada entre las grandes pugnas modélicas. Crisis y transformación de los sistemas políticos modernos. México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.